El Sermón del Monte, por Emmett Fox. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí, desde el principio, hemos de tener en cuenta un hecho de gran importancia práctica en el estudio de la Biblia, y es que está escrita en su lenguaje característico, es decir, con abundancia de giros y expresiones, y algunas veces palabras que se emplean en un sentido muy diferente al que se le da actualmente en la vida diaria. A esto tenemos que agregar el hecho de que el significado de muchos términos ha variado desde que se tradujeron. En realidad, la Biblia es un texto de metafísica, un manual para el desarrollo del alma, y todas las cuestiones que en ella se tratan son consideradas sobre esa base. Nunca será demasiado el énfasis que se dé a este punto. Tal es la razón por la cual en la Biblia cada asunto se toma en su apreciación más amplia. Todas las cosas se consideran allí en su relación con el alma humana, y muchas expresiones comunes se usan en un sentido mucho más profundo que el que suele dárseles corrientemente. Por ejemplo, la palabra pan, tal como se emplea en la Biblia, significa no solamente cualquier clase de alimento para el cuerpo físico, lo cual es la interpretación literaria más comprensiva, sino todas las cosas que el ser humano requiere, tales como ropa, albergue, dinero, educación, amistades, etc. Y sobre todo las cosas espirituales como percepción, comprensión y en especial realización espiritual. Danos hoy el pan de cada día. Yo soy el pan de la vida. El que coma de este pan. Otro ejemplo es la palabra prosperidad. En las Escrituras significa mucho más que la mera adquisición de bienes materiales. Su verdadero significado es eficacia en la oración, obtener respuestas a la oración. He aquí, para el alma humana, la única prosperidad que vale la pena de ser buscada. Y si alcanzamos tal respuesta, es natural también que todas nuestras necesidades materiales sean igualmente satisfechas. Claro, que ciertas cosas materiales son esenciales en este plano de la existencia, pero esta clase de riqueza es que, en efecto, lo que menos importancia tiene en la vida, y esto es lo que quiere decir la Biblia, cuando da a la palabra próspero su sentido verdadero. Ser pobre en espíritu no significa bajo ningún concepto lo que hoy en día llamamos pobreza espiritual. Ser pobre en espíritu significa haber renunciado a toda idea preconcebida para buscar a Dios de todo corazón. El que es pobre en espíritu está dispuesto a dejar a un lado su actual modo de pensar, sus ideas y prejuicios, y hasta su presente manera de vivir si es necesario. En otras palabras, está dispuesto a echar por la borda todo aquello que pudiera representarle un obstáculo en su búsqueda de Dios. Uno de los pasajes más conmovedores de toda la literatura es el que se refiere al hombre rico y joven, el cual pasó por alto una de las oportunidades más grandes que se le brindaron. He aquí la historia de la humanidad en general. Rechazamos la salvación que Jesús nos ofrece, es decir, nuestra oportunidad de encontrar a Dios, porque tenemos grandes posesiones. Esto no significa que seamos muy ricos en lo que a dinero se refiere. Los ricos son realmente una minoría. Nuestras grandes posesiones suelen ser de otra clase: opiniones preconcebidas, confianza en nuestro propio juicio y en las ideas con las que estamos familiarizados, orgullo espiritual como producto de méritos académicos, predisposición sentimental o material hacia determinadas instituciones y organizaciones, hábitos de vida que nos duele abandonar, preocupación por el respeto de los demás,
o quizá temor al ridículo o un inusitado interés en los honores y distinciones del mundo. Y todas estas posesiones nos mantienen encadenados a la roca del suplicio, que es nuestro exilio de Dios. El hombre rico y joven es una de las figuras más trágicas de todos los tiempos, no porque fuera rico, ya que la riqueza no es de por sí ni buena ni mala, sino porque su corazón estaba esclavizado por aquel amor al dinero al cual se refiere San Pablo cuando lo relaciona con la raíz del mal o de la perversión. Aun cuando hubiera sido multimillonario en plata y en oro, si no hubiese puesto su corazón en sus riquezas, habría podido entrar en el reino de los cielos tan fácilmente como el mendigo más pobre. Empero su confianza estaba en sus posesiones. Esto le cerró la puerta. ¿Por qué el cielo de Jerusalén no recibió con regocijo el mensaje de Cristo? Porque tenían grandes posesiones, posesiones de erudición rabínica, de honor e importancia públicos, de cargos autorizados por ser ellos los maestros oficiales de la religión. Estas posesiones habrían tenido que ser sacrificadas para recibir la enseñanza espiritual de Jesús. La gente humilde e ignorante que oía complacida al maestro era feliz a pesar de no tener tales posesiones que les pudiesen tentar a abandonar la verdad. ¿Por qué que en los tiempos modernos, cuando el mismo sencillo mensaje de Cristo, anunciando la inmanencia y acercamiento de Dios, así como la luz interior que arde perennemente en el alma humana, apareció de nuevo en el mundo, fueron otra vez los sencillos e indoctos quienes lo recibieron de buena gana? ¿Por qué no fueron los obispos, los decanos, los ministros o los presbíteros quienes lo dieron al mundo? ¿Por qué no fue Oxford o Cambridge o Harvard, Heidelberg, el gran centro de difusión de el más importante de todos los conocimientos? La respuesta vuelve a ser, porque tenían grandes posesiones de orgullo intelectual y espiritual, grandes posesiones de egoísmo y presunción, grandes posesiones de honores académicos y de prestigio social. Los pobres en espíritu no sufren ninguno de estos impedimentos, bien porque no los han tenido nunca, o bien porque se han elevado hacia un plano superior gracias al influjo de la comprensión espiritual. Se han liberado del amor al dinero y a los bienes terrenales, del temor al que dirán y a la desaprobación de familiares o amigos. Ya ninguna autoridad humana, por elevada que sea, los intimida. Han abandonado toda necia confianza en la infalibilidad de sus propias opiniones. Por fin, han comprendido que sus creencias más queridas pueden haber estado equivocadas y que acaso su modo de ver las cosas y sus ideas sobre ellas podrían ser falsas y requieren de modificación. Están listos para emprender otra vez la ruta de la vida y comenzar de nuevo a aprender su significación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. La desgracia y la aflicción no son en sí buenas, siendo la voluntad de Dios que cada criatura conozca la alegría y alcance una vida de gozoso éxito. He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Sin embargo, el dolor y el sufrimiento son a menudo extremadamente útiles porque mucha gente no se tomará la molestia de buscar la verdad hasta que la adversidad o el fracaso los fuerce a hacerlo. Entonces el dolor se convierte en algo relativamente bueno. Tarde o temprano cada ser humano tendrá que descubrir la verdad que es en Dios y verificar por sí misma su propio contacto con Él.
tendrá que alcanzar aquella comprensión de la verdad que le liberará para siempre de las limitaciones de nuestro mundo tridimensional y sus concomitantes, el pecado, la enfermedad y la muerte. Pero la mayoría no emprenderán la búsqueda de Dios de todo corazón, a menos que los obligue a ello algún tipo de contrariedad. Lo cierto es que no es necesario que el hombre sufra desgracias, porque si antes buscase a Dios, las desgracias nunca vendrían. Siempre es posible elegir entre aprender por medio del desarrollo espiritual o mediante las dolorosas experiencias, y si alguien escoge este último procedimiento, nadie sino él tiene la culpa. Por regla general, solo después que se ha perdido la salud y todos los recursos ordinarios de la medicina han fallado en proporcionarnos alivio, es cuando nos decidimos seriamente a buscar esa comprensión espiritual del cuerpo como encarnación verdadera de la vida divina, única cosa que nos ofrece la garantía de superar la enfermedad y finalmente la muerte. Pero si, conocedores de nuestra verdadera naturaleza, nos volviésemos a Dios mientras nuestra salud es buena, no se daría nunca el caso de que cayésemos enfermos. De igual manera sucede con la pobreza. Solo cuando la apertura económica es extrema, habiéndose perdido los más indispensables recursos, es cuando nos volvemos a Dios como último refugio y aprendemos que el poder divino es en realidad la fuente de todos los bienes que la humanidad recibe y que las cosas materiales no son sino los canales por los cuales se manifiesta la bondad de Dios. Pero es necesario que esta lección sea aprendida a fondo antes de que un hombre pueda alcanzar experiencias más altas y amplias que las que tiene en el presente. En la casa del Padre hay varias moradas, pero la llave de la morada superior es siempre el dominio completo de aquella en la cual estamos. Por eso resulta muy conveniente el hecho de que debamos aprender lo antes posible de dónde y cómo nos viene nuestra prosperidad. Si los que son prósperos reconocieran a Dios como la verdadera fuente de lo que tienen mientras aún están prósperos y oraran regularmente por mayor comprensión espiritual acerca de este punto, jamás tendrían que lamentar pobreza o estrechez económica de ninguna clase. Al mismo tiempo, hemos de tener presente que debemos emplear bien nuestros recursos actuales, no acumulando riquezas por egoísmo, sino más bien reconociendo que es a Dios a quien todo pertenece en el mundo, y que nosotros no somos más que sus agentes u hombres de confianza. La posesión de dinero lleva consigo una responsabilidad ineludible. Precisa que sea administrado con prudencia, o de lo contrario habrá que atenerse a las consecuencias financieras y también a todos los otros males a que está sujeto el género humano. Ningún motivo de pesar, problemas de familia, altercados e incomprensiones, pecados y remordimientos, etc., nos quitará nunca la paz si buscamos en primer lugar el reino de los cielos y la recta comprensión. En cambio, si no lo hacemos así, todo aquello nos vendrá, aunque el sufrimiento nos reconfortará, a pesar de su apariencia ingrata. En la Biblia, confort significa presencia de Dios, la cual es el final de toda lamentación. Las iglesias ortodoxas nos han presentado con demasiada frecuencia un Cristo crucificado, muriendo en la cruz, pero el que nos da la Biblia es un Cristo que se alza triunfante.